Queridas amigas y queridos amigos, luchadores por los derechos humanos en Noruega y en el mundo entero. Hace 3 años, la mayoría del pueblo boliviano depositó su esperanza en el gobierno encabezado por Evo Morales para solucionar los problemas de la pobreza, la falta de empleo, el subempleo, la baja calidad de la educación, el racismo, la discriminación, la división del país, los daños ambientales y otras injusticias. Como nunca en la historia política de mi país, el presidente Evo Morales recibió un respaldo del 53% del electorado. Hoy, 3 años después, el pueblo boliviano empieza a sentir una dolorosa frustración. El apoyo electoral del 53% ha bajado hoy a menos del 35%. En los hechos, el gobierno tiene mayor respaldo en 1/3 del país, pero no en los otros 2/3 del territorio nacional. Asimismo, en el referendo constitucional del 25 de enero pasado, el gobierno obtuvo el respaldo de solo 3 de las 9 ciudades capitales. Bajo el gobierno de Evo Morales, los pobres reciben como paliativos bonos insostenibles que no solucionan su situación de pobreza, mientras los ricos se enriquecieron más en estos 3 años. Bolivia, antes vista como un país exportador de gas, hoy es un importador de gas. Por ejemplo, según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior, el volumen de gasolina importado en el primer trimestre de 2009 es 8 veces mayor que el total del volumen importado en todo el año anterior, 2008. También crece la importación del diésel. Hace un decenio fueron perforados alrededor de 60 pozos. 3 años después, solo 3. El humor popular, con mucha ironía, indica que este gobierno ha creado más de 300.000 nuevos empleos, pero fuera del país, con la juventud que sale de Bolivia a otros países para buscar nuevos destinos. El nuevo texto constitucional promovido por el actual gobierno crea doble ciudadanía. Los de origen indígena con mayores derechos que los otros no indígenas. Cuando Bolivia fue fundada en 1825, hubo un pacto social criollo y mestizo que ha excluido a los indígenas. Hoy, en el 2009, la exclusión es invertida. Los indígenas excluyen a los no indígenas, es decir, hay un nuevo racismo y discriminación. Bolivia no había logrado superar las diferencias regionales, culturales y étnicas. Esas diferencias, por cierto, no fueron creadas por este gobierno, pero sin embargo, estos 3 años, tales diferencias fueron ampliadas por el discurso agresivo y de confrontación del gobierno de Evo Morales. La división del país hoy es mayor que antes. En este contexto, las condiciones para la vigencia de los derechos humanos son cada día más difíciles. De forma explícita, el gobierno se jacta de no respetar las normas, las leyes y la propia constitución política del Estado. El presidente de la República dijo que sentía que las leyes le ataban las manos. Por eso decidía al margen de las leyes y llamaba a los abogados para que justifiquen sus medidas ilegales e inconstitucionales.
En la Bolivia de hoy no hay respeto por el derecho a la disidencia y a la libertad de expresión. Cualquier persona, institución u organización social disidente o crítica es acallada o presionada de forma directa o indirecta, incluida la institución que nos cobija, Human Rights Foundation. Por ejemplo, los grupos gubernamentales de choque agreden frecuentemente a los periodistas. Uno de ellos, Andrés Rojas, fue expulsado de la ciudad del Alto por haber emitido opiniones críticas a los movimientos sociales afines al gobierno. Un periodista campesino indígena fue asesinado en la población rural de Pucarani. Una estación de televisión sufrió el atentado con explosivos en Yacuiba, en las tierras bajas del país. Los medios de comunicación, que no pueden ser acallados, son comprados por el gobierno con capitales, al parecer, de origen venezolano. El propio presidente de la República humilló en el Palacio de Gobierno a un periodista acusado de haber publicado un titular que, según Evo Morales, era incorrecto. Se han documentado más de 200 casos de ataque a periodistas en el ejercicio de sus funciones. Actos semejantes no fueron cometidos siquiera por las dictaduras militares anteriores. Es paradójico constatar que ninguna institución dedicada a la defensa de los derechos humanos se pronunció públicamente. En mi caso particular, mi vivienda fue allanada y asaltada por un grupo de activistas del gobierno por el supuesto delito de haber ejercido mi derecho ciudadano de discrepar con el contenido de la nueva Constitución política y de haber advertido al país sus serios peligros antidemocráticos. Apedrearon a mi familia, a mi esposa y a mis hijos, los golpearon con palos y los flagelaron hasta que fueron hospitalizados. De forma sorprendente, el presidente, el vicepresidente y sus ministros, en lugar de condenar este atentado criminal, justificaron el hecho, encubrieron a los asaltantes y culparon a las víctimas. El Estado boliviano no dio protección policial a mi familia a pesar de nuestra insistencia pública días antes de dicho atentado. Por el contrario, el gobierno nos llenó de insultos y agresiones verbales. La semana anterior, otro dirigente indígena, Marcial Fabricano, fue flagelado en todo su cuerpo por grupos indígenas afines al gobierno. Esta vez, el gobierno se cuidó de condenar este atentado de boca para afuera, pero en los hechos no hizo nada para identificar y sancionar a los culpables. El mes de marzo de este año, otro grupo de activistas del gobierno flagelaron a Marlene Paredes, ex diputada del MAS y disidente del gobierno. Le despojaron de su propiedad agraria y la expulsaron de su comunidad. Existen documentados más de 250 casos de propiedades privadas avasalladas. Hace más de 2 semanas, otro disidente del gobierno, el indígena quechua Román Loaiza, fue prohibido ingresar a su comunidad y provincia como castigo por pensar diferente y amenazado de ser enterrado vivo por su oposición al presidente Morales. Otra vez, es paradójico constatar que ninguna institución dedicada a la defensa de los derechos humanos condenó este hecho de forma pública. Al contrario, la inseguridad ciudadana se ha acentuado con el linchamiento físico y mediático de quienes no comparten la visión gubernamental o son críticos de los excesos de los movimientos sociales que lo apoyan.
Estos atentados a indígenas, mestizos, criollos, son promovidos por un gobierno que en el mundo entero dice llamarse indígena. Se autodominan el primer gobierno indígena. Los indígenas, como yo, víctimas de este gobierno, hablamos nuestras lenguas indígenas, a diferencia del presidente Evo Morales, que no habla ninguna lengua indígena. Nosotros jamás hemos ocultado nuestra condición indígena y nuestra identidad, a diferencia de Evo Morales, cuya identidad indígena es una hábil construcción del marketing electoral. Un ícono indígena, postizo y de costumbres nada indígenas. Fue construido a partir de un dirigente cocalero, marxista, leninista, comunista y ateo, como él mismo se definió en la reciente cumbre iberoamericana de Trinidad y Tobago. En nuestro país, recordemos que las autoridades indígenas, a diferencia de Evo Morales, son paradigmas de prudencia, sabiduría, amor y respeto. Una verdadera autoridad indígena controla su lengua y todas sus palabras están dirigidas por una larga vida de experiencia y sabiduría. Veamos el derecho a la vida. El presidente de la República, el día de su posesión, hace 3 años, prometió a Bolivia un gobierno respetuoso de la vida humana. Acostumbra decir que son parte de la cultura de la vida. Sin embargo, en solo 3 años ya cargan con más de 60 vidas humanas como efecto de su política agresiva, represiva y de antagonismo político. Evo Morales tiene más vidas humanas en su haber que cualquier dictadura militar de Bolivia. Yo luché contra las dictaduras militares que allanaron mi casa varias veces, saquearon mis bienes, me golpearon físicamente, me arrestaron y me torturaron. Pero los represores de las dictaduras militares nunca habían tocado a mi esposa ni a mis hijos, como lo hizo este gobierno del lenguaje izquierdista, supuestamente revolucionario e indigenista. El contenido de la nueva Constitución del Estado crea condiciones adversas para la vigencia de los derechos humanos. Aunque es cierto que el aumento de una larga lista de derechos humanos en ningún momento precisa la forma de su cumplimiento y aplicación. De esa manera, la larga lista de derechos humanos corre el riesgo de quedar como simples deseos. Veamos algunos errores de la formulación de dicho texto constitucional. En primer lugar, el criterio ordenador es el de la ciudadanía étnica y no de la ciudadanía política. Es decir, se habla de ciudadanos indígenas con más derechos que los ciudadanos no indígenas, quienes tienen menos derechos. Es como si el presidente de Sudáfrica, Mandela, hubiese creado una ciudadanía negra y otra ciudadanía blanca con diferentes derechos. El nuevo texto constitucional reconoce 36 naciones y pueblos indígenas originarios campesinos, pero se desconoce a los pueblos indígenas que vivimos en las ciudades y somos la mayoría del país. El nuevo texto constitucional fragmenta la justicia en 37 sistemas judiciales, desconectados entre ellos y sin principio de apelación ni el debido proceso, que a estas alturas de la historia son principios universales. El contenido constitucional fortalece el caudillismo y otorga mayores poderes al Poder Ejecutivo. En la práctica, en Bolivia desaparece el principio de equilibrio de los 3 poderes del Estado. Bolivia había avanzado de forma lenta
hacia un proceso de descentralización administrativa y política, pero ahora se retorna al viejo centralismo ineficiente y corrupto. El mayor escándalo de corrupción en la empresa de hidrocarburos ha sucedido bajo este gobierno, en una combinación de corrupción, asesinato y proxenetismo. En lo económico, se prohíbe las inversiones nacionales y extranjeras, porque el gobierno tiene preferencia estatal a formar solo empresas públicas. Y cuando hay empresas mixtas, se obliga a reinvertir los dividendos y se rechaza cualquier tipo de arbitraje internacional. El negocio más floreciente en la Bolivia de hoy es el narcotráfico. No hay ningún control al comercio de la droga. El venidero mes de diciembre se realizarán las elecciones generales. Esa será una hermosa oportunidad para que el pueblo boliviano corrija estos errores y en lo posible elija entre dos opciones. Una encabezada por Evo Morales, un proyecto autoritario, confrontacional y de división nacional, frente a otra candidatura de la oposición, de carácter democrático, de unidad nacional, soberano frente a poderes extranacionales y preocupado de forma responsable por la pobreza, el desempleo, el racismo y las injusticias del país. Si la oposición va dividida a estas elecciones presidenciales, será, como decía García Márquez, la crónica de un suicidio político anunciado. Por nuestra parte, estamos trabajando para lograr un grado mayor de unidad entre movimientos ciudadanos y gente relacionada con partidos políticos democráticos. De esta forma, a principios de este año, ha comenzado en Bolivia un movimiento ciudadano que el 25 de enero pasado ha sumado alrededor del 40% de apoyo del electorado. Pretendemos alcanzar y pasar el 50% en diciembre con las progresivas deserciones de personas y agrupaciones hasta hoy leales al gobierno. Así podríamos crear las mejores condiciones para la vigencia de los derechos humanos en Bolivia. Esto significa crear nuevas instituciones democráticas para la promoción y defensa de los derechos humanos, es decir, retomar los avances democráticos de los últimos 25 años. No podemos seguir con la actual instrumentalización de los derechos humanos al servicio de un proyecto autoritario y antidemocrático. Muchas gracias.